¿qué tal? Es un placer estar nuevamente contigo en un podcast más de Compartiendo el Conocimiento. Yo soy Paulina Rivera y me es de verdad congratulante que estés escuchándome a través de las redes sociales. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante para ti: fundamentos epistemológicos paradigmáticos. ¿Y por qué es importante? Porque en ocasiones no tomamos en cuenta la filosofía que tiene relación con el tema del día de hoy, el conocimiento y todos estos aspectos que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero no nos acordamos de que existen, de que ahí están y que en verdad forman parte de nuestro día a día, de nuestro diario vivir, y que están ahí, latentes, pero no los recordamos. Lamentablemente estamos tan ocupados, yendo, viniendo, haciendo todas nuestras actividades de este mundo, porque sí, en efecto, tenemos muchas ocupaciones, pero a veces hace falta detenernos un poco y recordar todo aquello que la vida nos otorga. Para comenzar, voy a hacer énfasis en algo: fundamentos epistemológicos paradigmáticos. Vamos a recordar dos conceptos básicos: epistemología y lo que es un paradigma. Y vamos a irnos con la fuente más fidedigna que tenemos: la Real Academia de la Lengua Española, también conocida como RAE por sus siglas. Epistemología, en el ramo de la filosofía, se refiere a la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Recordemos que lo científico, la ciencia y todo ese rubro se refiere a aquello que está comprobado, o como muchas personas le llaman, la razón, la verdad, lo que es verdadero para muchos, lo que es lo correcto. Y tampoco se nos debe de olvidar de que la filosofía, como su nombre lo indica, filos, sofía, amor por la sabiduría, por el conocimiento. Si nos detuviéramos también a pensar o leyéramos más acerca de la filosofía, yo, Paulina Rivera, les aseguro que este mundo sería muy diferente, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos enseñaron en la preparatoria o en la misma carrera que elegimos para estudiar, pero no hay más, no leemos más, no pensamos más allá de, o nos quedamos nada más con el maestro o la maestra que nos impartió la carrera, la asignatura, pero ¿qué hay más allá de la filosofía realmente? O nada más nos acordamos de Aristóteles, de Platón, pero hay muchísimos filósofos más allá de, y algunos los vamos a ver en este podcast. Un ejemplo simple de paradigma, que ahorita se los voy a dar, pero recordemos primero lo que es un paradigma. Un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Real Academia de la Lengua Española. Te podrías preguntar, ¿cómo sin cuestionar? Lamentablemente, así vivimos en la vida muchas veces, sin cuestionar qué o por qué de las cosas. Simplemente hacemos las cosas por obedecer. Un ejemplo claro de paradigma es, si yo en este momento te dijera, dibuja en 5 segundos una casa, muchos de ustedes les aseguro que dibujarían la casita que estamos acostumbrados a dibujar desde el kinder. Esa casita que está conformada la parte de abajo por un cuadrito y la parte de arriba por otro cuadrito o por un trapecio o por un triángulo. Y a lo mejor, si vamos más allá de, a lo mejor le ponen chimenea, o si les alcanza el tiempo le ponen hasta un arbolito, ¿no? Pero no, ahí es donde el paradigma quedó sembrado desde que somos niños. ¿Quién les dijo que las casitas son así? Las casas son así porque desde niños nos dijeron que una casa era así, pero la realidad es que ¿quién ha visto una casa así? A lo mejor puedes decir, no, pues si viajé a un pueblito mágico o a algún lugar donde las casitas son como de cuento, pues sí, las casas son así.
Pero ¿qué hay, por ejemplo, de las aves? ¿Dónde viven las aves? En los nidos. ¿Por qué no dibujar un nido? ¿O qué hay, por ejemplo, de los esquimales que viven en un iglú? En 5 segundos sí alcanzó a dibujar un iglú. ¿O qué hay, por ejemplo, de Bob Esponja, ¿no? Que vivía en una piña debajo del mar, ¿no? Yéndonos a algo chusco o a algo jocoso. Realmente vivimos llenos de paradigmas y no podemos decir qué es bueno y qué es malo, porque en realidad no lo sabemos. Pero un paradigma llega a ser truncante y llega a ser hasta lacerante cuando está interrumpiendo nuestro crecimiento. Y como vamos a ver los enfoques y los fundamentos epistemológicos paradigmáticos, vamos a ver 3. Y el primero que vamos a ver se llama positivismo. Y no tiene que ver precisamente con ser optimista o con estar aplaudiendo o con decir vamos, échale ganas y demás, ¿no? No tiene nada que ver con eso realmente. El enfoque positivista afirma que la realidad es absoluta, medible y que tiene una relación entre investigador y fenómeno. Fenómeno de estudio debe de ser controlada, puesto que no debe de influir en la realización del estudio. Los métodos estadísticos, inferenciales y descriptivos son la base de este paradigma, así como de las ciencias exactas. Seguramente han escuchado hablar de Auguste Comte. Auguste Comte fue quien bautizó el nacimiento del positivismo, cuando en 1849 publicó su discurso sobre el espíritu positivo, lo cual generó el gran comienzo del paradigma positivista en la investigación. Esto fue un parteaguas importantes. Ricoeur, alguien también de este medio y que también fue un parteaguas importante, indicó que el paradigma positivista se califica dentro de lo cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial, científico y tecnológico. De repente esas palabras nos pueden brincar, ¿no? Porque no están dentro de nuestro léxico común o nuestro léxico habitual, a excepción si eres científico, si estás dentro del ramo de la filosofía o este tipo de área. Sin embargo, ahorita les voy a explicar con ejemplo lo que es esto. Por lo tanto, el paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. Recordemos siempre que hay un método científico que desde que se descubrió hasta la fecha ha tenido cambios. Hay una serie de pasos para llegar a este método, pero ha sido cuestionado a través del tiempo y es un método que en realidad hasta ha generado polémicas, porque también tenemos prueba y error, ¿no? Existe la prueba y el error, pero es un método que desde luego ha arrojado resultados positivos, válgame la redundancia hablando del positivismo. El positivismo inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas o naturales. Sin embargo, posteriormente entró al ramo de las ciencias sociales. En esta intervención el positivismo, el haber llegado a las ciencias sociales ha sido un gran logro. Me llamó mucho la atención porque hay un filósofo, a eso me iba con los filósofos, digo ya es más moderno, no hablamos de Aristóteles que fue ya de antaño, ¿no? Obviamente gran maestro de maestros y demás, ¿no? Pero está Paul Feyerabend, para quien el anarquismo epistemológico, él era de los anarquistas, ¿no? Ya recordemos a los punquetos, esas grandes contraculturas que han existido con el paso del tiempo, pero yo hablo de los punquetos de verdad, ¿no? De esos que se vestían hasta con basura y del anarquismo real, de ese que no tiene de verdad gobierno y que de verdad reniega y que de verdad hace lo que le plazca. ¿Por qué? Porque de verdad conoce la historia y de verdad dice yo me rijo por mis propias reglas, ¿no? Bueno, pero no nos desviemos del tema. Este filósofo negaba la existencia de un único método. Él decía que no podíamos creer en que existiera una sola manera de hacer las cosas. Renegaba totalmente del método científico. Él decía que debía de haber varias maneras de llegar al conocimiento verdadero. Él veía una gama de opciones grande, pero siempre decía que por qué no había una manera para alcanzar a ver la parte de las ciencias sociales. Y en este caso el positivismo sí lo consiguió.
llegar a las ciencias sociales, lo cual me parece, a mí, desde mi humilde opinión, que es un gran logro, porque las ciencias sociales en realidad, no todo es ciencia realmente, la verdad sí es cierto, la comprobación y demás, pero la parte de las ciencias sociales a veces no se le toma la importancia que debe de, y es finalmente la gran formación del ser humano. La gran formación del ser humano desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista de la persona como su formación lo va haciendo, ¿no? Había también otro filósofo llamado Karl Popper, quien destacaba una palabra llamada falsacionista. Él no estaba peleado con la filosofía en absoluto, ni tampoco con el método científico. Él decía que la tarea fundamental de la epistemología, que es la palabra que aquí también nos yace en este tema, en este podcast, estaba dirigida a determinar los mecanismos por los cuales la ciencia progresa. Es decir, que los aspectos dinámicos en lugar de los aspectos estructurales de las teorías científicas. En este método cuantitativo, el saber científico se caracteriza por ser racional. Sabemos que la característica principal del ser humano es que somos seres racionales, objetivo que se basa en lo observable, lo manipulable y lo verificable. 3 características que debemos siempre tomar en cuenta. Basarse en el positivismo es aceptar conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto, es decir, el empirismo, basado en la experiencia y la sensación. Y aquí yo les voy a dar un ejemplo para que ya vayamos aterrizando más este tema del positivismo. El empirismo tiene que ver con la experiencia y yo les voy a dar un ejemplo muy común y muy claro de esto. El empirismo tiene que ver, por ejemplo, si tú a un niño, vamos a hablar de un niño de 5 años de edad, tú le dices, se mete a la cocina, tú acabas de calentar unas tortillas y hay un comal en la estufa, le dices, acabas de calentar tus tortillas, le dices, niño, no vayas a poner la mano ahí porque te vas a quemar. El niño sigue caminando hacia el comal y le dices, no vayas a poner la mano ahí porque te vas a quemar. Y una tercera vez le dices, por favor, no vayas a poner la mano ahí porque te vas a quemar. Y en efecto, la cuarta vez ya no le alcanzas a decir porque el niño pone la mano en el comal. ¿Qué es lo que sucede? El niño se quema. Esa es el aprendizaje o el poder adquirir ese experiencia desagradable, mencionándolo, a través de la experiencia y la sensación. ¿La experiencia cuál fue? Una mala experiencia. ¿A través de qué? La sensación de dolor. El niño ya va a saber que cada que ponga la mano en el comal caliente, él se va a quemar. Y la sensación que va a sentir es dolor. Y quizá hasta unos días va a traer unas ampollas y a lo mejor una quemadura y muy probablemente hasta una cicatriz. A eso se refiere con empirismo. Digo, yo estoy hablando de un caso negativo y de empirismo negativo, pero finalmente que lo lleva a un aprendizaje. ¿Sí? Bien. Y aquí hago otra acotación también de Feyerabend, quien siempre señalaba que las teorías científicas generales no son comprobables a través de la experiencia. Es este filósofo que les digo que él era un anarquista total, ¿no? Que son construcciones teóricas tan extremadamente elaboradas y complejas que están alejadas del plano de los hechos. Así de simple. Él era totalmente auténtico en ese sentido. No podemos criticar lo que está bien y lo que está mal ni juzgar a nadie. Simplemente para él había una gama de maneras de hacer las cosas. Ahora, ya que tenemos bien abordado lo que es el positivismo, vamos con el segundo enfoque, que es el interpretativo, que sostiene la creencia fundamental de la realidad. No puede ser conocida independiente de una persona que conoce ese conocimiento. Siempre debe de ser contextualizado y no neutro. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano debe de saber de qué está hablando. Tiene que saber a qué se está enfrentando. Neutro no. Debe de ser derecha o izquierda, nunca neutro. Y no estoy hablando de política, estoy hablando simplemente de lo que nos está atañando este día. El foco de la investigación interpretativa apunta hacia 3 elementos. Ojo aquí con esto, más bien oreja, ¿no? Aquí sería oreja con esto. La configuración del sentido de los significados subjetivos. Recordemos que lo subjetivo tiene que ver
como yo veo o percibo las cosas, ¿ok? No es como lo percibe Juan, como lo percibe Pedro, como lo percibe Anita. Es como yo lo percibo. Número 2, los contextos en los cuales la gente construye los significados. Recuerden de significado, significante, el significado que es para mí, no para los demás. Y número 3, las reglas de interpretación que se siguen en la vida cotidiana. Las interpretaciones son subjetivas totalmente. ¿Qué es para mí esto y qué es para ti esto? ¿Qué es para mí el amor? ¿Qué es para ti el amor? Hay veces que de verdad las personas dicen, pues es que yo no sé por qué para ella no significa lo mismo la pobreza que se vive en México. Y para él sí, y yo lo veo que es más humano y ayuda más a las personas. Quizá es un ejemplo muy drástico y cambié de hasta mi tono de voz si se dan cuenta, pero es por eso, porque no todos tenemos la misma manera de interpretar las cosas. Y por supuesto también es subjetiva la manera en la que vemos la vida. Esto conduce a ampliar nuestra capacidad de reconocimiento de la alteridad, así como la atención hacia lo inapreciado, lo desatendido, lo inadvertido y lo inaudito de esta vida. De este modo, la vertiente interpretativa no aspira a ser omniabarcante, sino que llama la atención sobre los límites de sentido que se siguen de la finitud humana. Nadie puede pensar igual a otra persona. Recuerden siempre que yo soy responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis ideologías. Soy responsable de lo que hago y de lo que dejo de hacer también. Pero yo no puedo dominar sobre lo que siente él, ella, ellos y demás. Ellos son responsables de sí mismos. Yo solamente soy responsable de mí mismo. Y tenemos el tercer enfoque, que es el constructivista. La palabra constructivista seguramente les va a sonar familiar porque se utiliza mucho en el ramo de la educación, que propone una interacción constitutiva entre sujeto y objeto de conocimiento, por la cual la acción del primero sobre el segundo da origen a las estructuras con las que el individuo conoce al mismo tiempo en que solo tiene conocimiento de sus propias acciones, los resultados en los objetos. Esto es desde el punto de vista epistemológico, desde la filosofía. Esta aporta el reconocimiento de la cultura y la diversidad para la formación en ambientes y activa la parte que les comentaba de la educación. Disímiles, experiencia, diversidad, globalización. Diversidad que hoy en día vemos, por ejemplo, vemos que hoy en día la vida es más diversa. Tenemos muchísimo más inclusión. Quizá todavía nos falta, pero hay más inclusión. Podemos verlo en la parte de las culturas indígenas, cómo se ha defendido más a estas culturas, el hecho de las lenguas, cómo también se están defendiendo más, que ya no se desaparezcan. ¿Por qué? Porque ese es el legado que tiene México. Cómo se defiende más el patrimonio y la cultura de nuestro país. Sí, sí hace falta mucho. Cómo la comunidad LGBTQI+ es defendida. Cómo ha habido logros también en este ámbito. Cómo el feminismo también tiene más cabida en este mundo. Cuando antes en realidad decía, no, pues es que no tenemos cabida en este mundo. Hoy en día esto ha ido cambiando poco a poco. En el ámbito de la pedagogía, la didáctica, saber y poder construyen y establecen relaciones con la misma realidad, es decir, con lo histórico, lo social y lo cultural. Ahora, yo también me he puesto a pensar y me viene a la mente muchas cosas, por ejemplo, el sistema de educación en México. ¿Qué pasaría de verdad si, por ejemplo, pues estos filósofos, como por ejemplo que es tan anarquista, Feyerabend, estuviera aquí y viera el sistema de educación en nuestro país? ¿Qué pensaría? Un filósofo de la ciencia que ha criticado la propuesta de Lakatos ha sido Feyerabend. Lakatos era un filósofo un poco más recatado,
era abierto, pero obviamente nadie le gana a Feyerabend hasta ahorita que yo sepa en estos ámbitos. Feyerabend era un autor que apostaba por la total anarquía, como ya les he dicho, y que los procedimientos deben seguirse en la construcción del conocimiento científico. Él no decía, él decía que la anarquía debe de ser total y que no debe de haber una manera de hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasaría si él viera cómo es el sistema educativo de México? Y hago énfasis en esto porque ahorita estoy dedicada al medio de la educación y a dar conferencias. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si él viera cómo está manejándose el sistema de educación en México? ¿Qué diría en estos tiempos? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿En realidad vamos avanzando? ¿Qué piensa de estos enfoques que acabamos de ver en este podcast? ¿Piensa que México está creciendo? ¿O que tienen a las personas, a los niños, niñas o a sus hijos, que los tienen en una pecera tratando de evaluarlos por una parte de algo que ellos no conocen en realidad? ¿Qué piensa de verdad? Me gustaría dejarlos con esta reflexión luego de este podcast. Y quiero hacerle una invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, Vivir Sin Ansiedad en Facebook, Paulina Rivera MX en Twitter e Instagram, y síganos escuchando, sigue escuchando nuestros podcasts a través de Compartiendo el Conocimiento cada semana, a través de YouTube. Soy Paulina Rivera y ha sido un placer que me hayas escuchado. Hasta la próxima.